Revelado, el asombroso descubrimiento de un amor oculto que transformó su vida en 30 días. Javier, un profesor de matemáticas de 35 años, regresó al hogar familiar una tarde, la tristeza abrazándolo como un viejo amigo. La reciente muerte de su padre le había dejado una herencia pesada, la responsabilidad de cuidar a su madre enferma y a su hermana menor. Mientras se sentaba en el viejo y desgastado sofá que tanto conocía, sintió el peso de las expectativas aplastándole el pecho. La realidad se sentía como un laberinto del que no podía salir. Su pasión por la enseñanza y su deseo de reconocimiento se veían ahogados por un sistema educativo que jamás valoró su esfuerzo. En su mente, las voces resonaban: ¿cómo puedes pensar en tus sueños cuando tu familia te necesita? La duda lo envolvía y la presión de ser el pilar familiar se convertía en un grillete. Mientras tanto, en el aula, sus estudiantes brillaban, pero él solo podía ver un camino monótono y estancado, un círculo vicioso. Su mente estaba en guerra. Por un lado, era un dedicado profesor, por el otro, un hombre cuya voz rara vez era escuchada. La ambición se mezclaba con la culpa, y Javier estaba atrapado entre la lealtad y sus anhelos personales. Una tarde, buscando un poco de aire entre las sombras del ático, descubrió un viejo baúl. Abriéndolo, se encontró con cartas escritas por su madre, donde desnudaba su alma en filosofías de amor prohibido hacia un desconocido. Cada palabra lo absorbía, cada confesión un eco de sentimientos ocultos que despertaron su propia insatisfacción. ¿Qué vida había vivido ella realmente? ¿Y qué pasaría con la suya? Era un dilema emocional, una búsqueda de respuestas que encendía su curiosidad y su frustración a partes iguales. Tenía que saber más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión de asistir a un congreso de educación se convirtió en una chispa de esperanza. Se visualizaba allí, rodeado de académicos, exponiendo un proyecto que podía cambiar la vida de sus estudiantes. Sin embargo, la idea de acercarse a figuras que siempre consideró inalcanzables lo llenaba de ansiedad. ¿Podría realmente encontrar su voz en ese mundo? La incertidumbre amenazaba con arrastrarlo hacia la sombra de la duda. Fue en ese congreso donde conoció a Elena, una doctora con la misma lucha por el reconocimiento. La chispa entre ellos fue instantánea, un deseo de luchar por sus respectivas pasiones que prometía ser más que una simple conexión profesional. Sin embargo, mientras la relación se intensificaba, la presión también crecía, pues su trabajo conjunto enfrentó la ira de colegas envidiosos. Javier sentía el fuego de las acusaciones acercándose, su integridad, motivo de ataques, y su futuro pendía de un hilo frágil. Con cada día que pasaba, el dilema se tornaba más desgarrador. Debía luchar por su amor y sus ambiciones, o ceder ante la presión familiar que nunca lo soltó. Los fantasmas de sus padres, los que siempre esperaban su sonrisa y cumplimiento, resonaban en su mente, sus juicios apretando su corazón. ¿Cómo reconciliar el amor que estaba surgiendo con las expectativas implacables de su familia? La verdad sobre su historia familiar comenzaba a desenredarse, pero con ello venía la angustia de una identidad que parecía desvanecerse. Javier sabía que tenía solo 30 días para cambiar el rumbo de su vida, pero la pregunta permanecía flotando en el aire: ¿podría realmente encontrar el equilibrio entre su amor emergente y las expectativas que atenazaban su alma? La incertidumbre reverberaba en su ser, dejando una tensión palpable que prometía un desenlace irrevocable. En los días siguientes al Congreso, Javier se sumergió en la planificación de su proyecto educativo. Cada tarde, tras terminar sus responsabilidades familiares, se encerraba en su habitación, dibujando en la pizarra las estrategias que podrían hacer de su aula un espacio inspirador. Aunque el papel se llenaba de ideas, su mente seguía siendo un campo de batalla. La ansiedad lo asediaba, su pluma temblaba mientras escribía,
y la culpa susurraba constantemente en su oído cómo debía priorizar su familia. Elena se convirtió en un faro en medio de la tormenta. Su voz clara y firme le ofrecía un refugio, instándolo a enfrentar sus miedos. Las conversaciones con ella se volvieron el bálsamo que necesitaba, aunque las interacciones compartían un tono de riesgo. La posibilidad de que su relación se viera arrasada por críticas lo mantenía alerta. Sin embargo, esa conexión con Elena despertaba algo que creía hacía tiempo olvidado, el deseo de luchar por lo que realmente quería. Javier comenzó a notar cambios a su alrededor. Empezó a relacionarse más con otros educadores en línea, participando en foros y grupos, compartiendo sus ideas e inquietudes. Cada pequeño feedback positivo de sus colegas le infundía una energía renovadora. Su voz que antes se sentía apagada, comenzaba a cobrar vida, resonando en un espacio donde nunca se había permitido brillar. La noción de ser un líder en su campo se hacía más clara, casi tangible, pero eso solo intensificaba la lucha interna que llevó consigo. Sus días eran una constante jerarquización de prioridades. Los sueños aparecían como susurros urgentes en medio de las exigencias familiares. Comenzaba a cuestionar cada salida inesperada de su madre o cada necesidad de su hermana. ¿Era egoísta querer un camino diferente? ¿Podía realmente permitirse pensar en su futuro, mientras su madre declinaba? Este sentimiento lo llenaba de debates internos. Por un lado, había un anhelo de ser el hijo ideal, pero por otro, un deseo ardiente de convertirse en el profesor que siempre había soñado ser. La posibilidad de abandonar el empleo que lo mantenía atado se convirtió en un emblema de su lucha. Un día, mientras revisaba viejos documentos, se topó con una lista de logros que había escrito años atrás, conferencias a las que quería asistir, libros que deseaba escribir, y alumnos que aspiraba a inspirar. Mirar esa lista revivió su determinación. Se sintió empoderado, como si el universo conspirara para recordarle lo que era capaz de lograr. Sin embargo, el enfrentamiento inevitable con sus miedos se acercaba. Sus colegas comenzaron a deslizar comentarios cargados de envidia, cuestionando su trabajo. Un mensaje anónimo, un ataque disfrazado de desafío, llegó a su bandeja de entrada. El amor no te hará un mejor educador, Javier. Esa frase permaneció en su mente como un eco desalentador. Ahora, la presión se intensificaba, como si la maldición de su familia estuviera regresando con fuerza. Javier sabía que tendría que preparar su presentación en la próxima reunión de la escuela. Esa sería su oportunidad para demostrar que podía combinar su amor por la enseñanza y su vida personal. Pero en el fondo, el miedo lo acechaba. ¿Qué pasaría si fallaba? Si al exponer sus ideas se ganaba la burla y la desaprobación de aquellos a los que admiraba. La ansiedad se transformó en la sombra difícil de eludir, una que lo empujaba hacia atrás en el momento más crucial. La tensión se palpaba en el aire, y al tomar la decisión de presentarse, Javier se dio cuenta de que más que un desafío profesional, era el principio de una lucha mucho más profunda, la de definirse a sí mismo más allá de las expectativas impuestas. Estaba en la encrucijada de decidir si permanecer en las sombras o dar un paso hacia adelante. Esa misma noche, mientras repasaba su pirámide de ideas y emociones, su teléfono sonó. Era Elena. ¿Sabes qué? He estado pensando que debería ser el primero en la lista para un nuevo proyecto, pero debemos enfrentar esto juntos, dijo. En ese momento, Javier entendió que no solo se jugaba un futuro, sino que se encontraba frente a la oportunidad de transformar su vida en todos los sentidos. Mientras la conversación se desarrollaba, un nuevo desafío apareció en su mente, uno que nunca había concebido. ¿Estaba listo para dejar atrás la imagen de la víctima y comenzar a construir la de un innovador en su campo? La decisión marcaría el rumbo de no solo su vida, sino de todos los que lo rodeaban. Un escalofrío recorrió su espalda, el momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Javier se encontró a sí mismo en una encrucijada que nunca había anticipado. Mientras la noche avanzaba y las hojas de su proyecto se amontonaban, el peso de la decisión a tomar aumentaba. La idea de abrazar su potencial lo cautivaba, pero la posibilidad de fallar aterrorizaba. Era un dilema que le daban ganas de rendirse, de volver a la comodidad de lo conocido, pero algo en su interior se rebelaba contra esa idea.
Los días que siguieron fueron una combinación de preparación y reflexión. Cada mañana se despertaba con una mezcla de nervios y determinación. La presentación sería el escenario perfecto para mostrar no solo su proyecto, sino también la persona que había crecido en su interior. Si iba a fracasar, quería que fuera después de haber intentado algo valiente. En lugar de limitaciones, Javier decidió contemplar su propia valía como un educador. Fue entonces cuando la autocrítica se convirtió en su principal enemigo, sus pensamientos un eco de férrea resistencia. Cada encuentro con Elena despertaba en él visiones de un futuro posible. Algo en la manera en que ella le hablaba, la forma en que creía en él, lo empujaba a ser audaz. Ella se convirtió en un espejo que reflejaba lo que podía llegar a ser, no solo en su carrera, sino en su vida personal. Recordó el entusiasmo de los días de enseñanza más vibrantes y comprendió que su amor por la profesión era tanto un ancla como una guía. Con cada conversación, él se armaba de valor y claridad. Sus miedos, que antes parecían inmensos e insuperables, comenzaron a parecer más manejables. No obstante, el contraste con su vida cotidiana era desgarrador. Mientras su familia requería su atención, su mente se debatía con la noción de ser un hijo y, al mismo tiempo, un educador innovador. La lucha interna de no sentirse a la altura lo invadía nuevamente, la culpa lo paralizaba. ¿Sería capaz de equilibrar ambas dimensiones de su vida sin desvanecerse? Esa pregunta resonaba en él mientras reflexionaba sobre las expectativas familiares y su propio sueño. Un día, propuso una nueva metodología en su aula, un enfoque que integraba la colaboración y el aprendizaje activo. La idea fue recibida con entusiasmo por algunos colegas, mientras otros la miraron con recelo. Este hecho le dejó una sensación ambigua. La aceptación le infundía confianza, y la crítica despertaba una rabia contenida. Cada mirada desconfiada era un recordatorio de la sombra que arrojaba sobre sus esfuerzos. Frente a esto, Javier decidió que no podía dejar que esos comentarios minaran su entusiasmo. Aceptar el riesgo asociado a la innovación requería valor, y él estaba listo para enfrentarlo. La noche de su presentación se acercaba y con ella, el clímax de sus emociones. Un mar de ansiedad y expectativa se agolpaba en su pecho. Se miró en el espejo y vio a un hombre transformado. Ya no era solo un profesor que temía ser juzgado, había decidido tomar el control de su narrativa. A medida que llegaba al aula, los murmullos y las miradas curiosas de sus colegas le recordaron lo vulnerable que se sentía. En ese instante, Javier comprendió que cada desafío traía consigo la posibilidad de un crecimiento profundo. La voz de Elena resonó en su mente, el verdadero fracaso es no haberlo intentado. Al encarar a sus colegas, sus pensamientos se alinearon con un objetivo claro, compartir su pasión. Comenzó a hablar, y sus palabras fluyeron con una sinceridad que sorprendió incluso a su propio ser. No solo exponía su trabajo, sino que estaba revelando su viaje personal. Mientras la presentación avanzaba y las preguntas emergían, sintió que transformaba ese espacio en un terreno fértil para la conexión. Pero en el fondo, otra inquietud acechaba. Un mensaje inesperado llegó poco antes de su exposición, encerrando en pocas palabras un desafío que podría descarrilar su nuevo comienzo: no te rebajes a lo que eres más que esto. Sus manos temblaron al sostener su teléfono, recordándole que las sombras aún estaban presentes, listas para jugar a desviar sus pasos. Con su presentación fluyendo, Javier sintió que el destino lo aguardaba al otro lado de la sala, donde la validación y el reconocimiento podrían desafiar sus antiguos miedos. Pero, ¿sería suficiente también la aprobación de aquellos que aún no lo entendían? El instante de verdad estaba a punto de revelar no solo su futuro profesional, sino también la capacidad de liberarse de los estigmas internos. Así, acercándose al final de su charla, Javier tomó una pausa deliberada. La mirada atenta de sus colegas lo envolvía. Con el corazón acelerado, supo que había algo más en juego que solo su propuesta educativa. El momento decisivo no era solo la respuesta de sus pares, era la afirmación de su derecho a existir plenamente. ¿Se atrevería a presenciar su propia transformación, o sus raíces lo arrastrarían nuevamente a la oscuridad? La sala quedó en un tenso silencio después de que Javier finalizó su presentación.
El eco de sus palabras todavía flotaba en el aire, pero lo que más retumbaba en su mente eran las miradas escudriñadoras de sus colegas. ¿Sería suficiente? Se había enfrentado a sus miedos, desnudado su alma en cada declaración, y aún así, una sombra de incertidumbre lo acechaba, como un eco del pasado que temía regresar. Mientras sus compañeros comenzaban a murmurar entre ellos, Javier respiró profundamente, dispuesto a confrontar la ansiedad que lo envolvía. Había abierto su corazón, no solo al presentar un proyecto innovador, sino al mostrar su verdadero yo, y ahora la posibilidad de ser aceptado lo sostenía en un hilo. Fue en ese instante que surgió la respuesta de uno de sus colegas, una figura con la que siempre había tenido una relación tirante. «Sabes, Javier, es interesante lo que propones, pero las palabras se arrastraban como una serpiente venenosa. No sé si este enfoque realmente sea aplicable en nuestros grupos de estudiantes. Algunos necesitan métodos más tradicionales que lo que ofreces». Apenas tuvo tiempo de procesar lo que acababa de oír. La crítica lo atravesó como una lanza. En lugar de desmoronarse, un poderoso impulso de defensa emergió en él. Recordó las noches en las que había debatido si seguir con este camino, su lucha con la autocrítica y el apoyo recibido de Elena. Era un punto de quiebre, la oportunidad perfecta para reafirmar su compromiso. «Entiendo tu preocupación», contestó Javier, manteniendo su voz firme. «Pero quizás es momento de cuestionar esos métodos tradicionales. La educación nunca ha sido algo estático. No se trata solo de lo que creemos que funciona. Necesitamos arriesgarnos para encontrar nuevas formas». Sintió el empoderamiento fluir en cada sílaba, la rabia constructiva que le surgía desde lo más profundo. La mirada escéptica de su colega lo incomodaba, pero era más que una simple crítica, representaba todo lo que había acompañado su incertidumbre durante años. Era un recordatorio del camino que había dejado atrás. Aceptar esto, confrontar lo que en su mente era un monstruo de inseguridad, resultó liberador. Aquí estaba él, defendiendo magistralmente su visión. La conversación continuó, convirtiéndose en un vivo intercambio de ideas, aunque con un trasfondo del agudo pulso de la tensión. Las críticas se esgrimían, pero también surgían voces de apoyo. Javier notó que su actitud y convicción estaban contagiando, al menos, a algunos de sus compañeros. Las miradas de aprobación comenzaron a entrelazarse con las de duda. En ese momento, un nuevo conflicto interno emergió. Si podía lograr que algunos viesen su visión, ¿por qué aún dudaba de su propia valía? Recordó el mensaje que había recibido antes de entrar, uno que ya no debería causar eco en su mente. «No te rebajes a lo que eres». Se detuvo, respiró hondo y decidió que no se permitiría ser arrastrado por esas palabras. En ese espacio, visualizó un futuro donde podía ser tanto un educador como una figura familiar, dividido pero capaz. La charla finalizó, y los aplausos resonaron en la sala, aunque Javier sabía que aún estaba en medio de una batalla más grande. Esa sensación de haber sido vulnerado al abrirse y aún así ganar algo de confianza lo llevó a entender que, independientemente de lo que dijeran sus colegas, su verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras sus compañeros se dispersaban, una figura se acercó. Era Elena, su apoyo incondicional. «Estuviste increíble, Javier», lo alabó, con una sonrisa que iluminó la oscuridad de su inquietud. Pero antes de que pudiera responder, una revelación le detuvo el aliento. «He estado pensando. Hay algo más que quiero mostrarte, algo que podría cambiar todo para nosotros». La promesa de un nuevo descubrimiento comenzó a formarse entre ellos, dejándolo intrigado y ansioso. ¿Qué más podría implicar ese cambio que lo llevaría aún más lejos en su camino personal? Un nuevo desafío se asomaba en el horizonte, y, aunque su corazón todavía palpitaba con temor, a la vez latía con la emoción de lo desconocido. Javier no pudo evitar el sentimiento de anticipación mientras Elena lo guiaba hacia una sala más privada, un pequeño espacio a un costado de la gran sala de conferencias. Era un refugio, y al cerrar la puerta, sentía como si se alejara del ruido del mundo exterior y de las inquietudes que lo rodeaban. Su mente estaba en un torbellino, preguntándose qué podía ser lo tan importante que quería compartir. «¿Qué es eso que quieres mostrarme?», inquirió Javier, buscando en los ojos de Elena una pista que disipara su creciente curiosidad.
Es algo que he estado trabajando en secreto, dijo ella, sacando un pequeño cuaderno de su bolso. Abrió el cuaderno y comenzó a mostrarle esquemas, ideas y un plan que, de inmediato, brilló frente a él. Era un método revolucionario que unía su enfoque sobre la educación con herramientas tecnológicas, buscando maneras de personalizar el aprendizaje para cada estudiante. Mientras ella le explicaba, Javier sintió como su espíritu se inflamaba. La pasión de Elena era contagiosa, y empezó a visualizar el potencial que aquel proyecto tenía. Sin embargo, algo en su interior le gritaba que no solo estaban compartiendo un proyecto, sino que también había un componente emocional profundo entre ellos. ¿Era posible que la admiración y el respeto que sentía por ella fueran el inicio de algo más? Esto podría cambiar nuestras vidas, exclamó, entusiasmado ante la magnitud de la propuesta. Pero luego, una nueva oleada de dudas lo embargó. ¿Y si no somos capaces de llevarlo a cabo? Podría ser un fracaso más, otro motivo para que se burlen de nosotros. El camino hacia el éxito está lleno de fracasos, Javier. Pero yo creo en este proyecto, y creo en ti, dijo ella con determinación, haciendo eco del reflejo de su propia lucha interna. Era como si cada palabra de Elena fuera un filtro que removía sus inseguridades, acercándolo más a creer en sus habilidades. Absorbido por el entusiasmo, Javier se dio cuenta de la oportunidad delante de ellos. Era un don de aprendizaje mutuo, una simbiosis de fortalezas que podría llevarlos a un éxito que jamás había imaginado. Pero se dio cuenta de que su temor a fracasar no solo se trataba del proyecto, sino de convertirse en alguien que podía ser vulnerable, alguien que podía abrir su corazón a la posibilidad de amar y ser amado. ¿Qué decisiones tendría que tomar para seguir adelante? La perspectiva de fallar se sentía dolorosa, pero quizás, lo más aterrador era el hecho de ceder a la posibilidad de entrar en algo más profundo con Elena. Sus instintos le decían que había algo más que una simple amistad ahí, y eso lo aterraba. Mientras analizaba todo esto, Javier se encontró cuestionando su propia valentía. Se sentía atrapado entre el deseo de salir adelante y el miedo a ser herido. A medida que la conversación se tornaba más íntima, una chispa se encendió en su interior. La necesidad de actuar, de dar un paso hacia el horizonte incierto, lo comenzó a invadir. Tal vez deberíamos presentar esto juntos, sugirió, eludiendo el verdadero contenido de su lucha interna. Si lo hacemos de la mano, podemos mostrarles que vale la pena arriesgar. En ese instante, la misión se transformó en algo más que un proyecto educativo, se había convertido en un pilar que podría fortalecer su vínculo. Pero cuando él levantó la vista, se encontró con la profunda mirada de Elena. En sus ojos, había una mezcla de expectación y miedo. Unos instantes flotaron entre ellos, llenos de una tensión desconocida que podría transformarlo todo. ¿Estás listo para dar ese salto?, preguntó Elena, provocando un torrente de emociones en Javier. Su respuesta no solo definiría su relación con el proyecto, sino también el potencial de un futuro más profundo con ella. Mientras el silencio se hacía palpable y el latido de su corazón resonaba en su mente, una pregunta crucial se formaba: ¿estaba listo para permitir que lo desconocido entrara en su vida? El momento demandaba una respuesta. Aquel era un punto decisivo. ¿Se atrevería a cruzar la frontera de su zona de confort, o cedería ante el temor de lo que podría ocurrir? Un nuevo reto se tejía lentamente, y la inquietud de lo que vendría se hacía más que evidente. La luz tenue de la sala iluminaba débilmente el rostro de Javier mientras contemplaba la propuesta de Elena. Su corazón latía con fuerza, sopesando cada palabra y cada mirada que compartían. Sabía que, tras aquella conversación, nada sería igual. Era un riesgo, y no solo por el proyecto revolucionario que estaban a punto de emprender. Era la revelación de una conexión que podría desestabilizar todas las certezas que mantenía. Sí, hagámoslo, respondió finalmente, sintiendo que hablaba tanto de su compromiso profesional como de su deseo de afrontar lo desconocido junto a ella. La determinación que sintió en ese instante lo llenó de energía, como si una cadena invisible que lo ataba a sus miedos comenzara a romperse. Pero al mismo tiempo, la duda persistía, al acecho, dispuesta a desmoronarlo en el instante menos esperado. Elena sonrió, y su expresión se transformó en una mezcla de alivio y desafío.
comencemos a delinear cómo podemos presentarlo. Este proyecto requiere toda nuestra atención y dedicación, pero estoy segura de que podemos hacerlo. Las palabras de ella resonaban en su mente, insistiendo sobre la importancia de colaborar. A medida que ambos empezaron a trabajar, Javier se sumergió en las ideas de Elena y descubrió un talento oculto para sintetizar información. Con cada tarea, su confianza crecía, se sentía más seguro de su capacidad para contribuir a la creación de algo significativo. Días transcurrieron, pero en lugar de ahogarse en la incertidumbre, él facilitó su voz y compartió ideas innovadoras. El sentido del logro alimentaba su autoestima, pero a menudo se encontraba cuestionándose si su avance era suficiente. ¿Era merecedor de este cambio? No obstante, cada vez que la mirada de Elena se encontraban, su corazón parecía revelarse. Había un eco palpable en aquel espacio de trabajo, un crecimiento mutuo que trascendía lo profesional. Se sentía diferente a su alrededor, más fuerte y más vivo, pero también vulnerable. Podría aceptar que, al igual que en el proyecto, abrir su corazón significaba correr el riesgo de ser herido. La presentación del proyecto se acercaba rápidamente, y la presión comenzaba a sembrar nervios en sus estómagos. No olvides que lo importante es mostrar cómo este enfoque puede beneficiar a los estudiantes y revolucionar el aprendizaje, le dijo Elena, sus ojos ardían de determinación. Javier la admiraba, no solo por su arduo trabajo, sino también por su capacidad de mantenerse centrada en el propósito, a pesar de las dudas que ambos compartían en privado. Un día, mientras revisaban la presentación, Elena se detuvo y se volvió hacia él. Javier, tengo algo que decirte. Creo que este proyecto es muy importante, pero también creo que hay algo más que está creciendo entre nosotros. No sé cómo abordarlo. No quiero arriesgar lo que estamos construyendo, pero no puedo evitar sentirlo. La atmósfera se tornó pesada, un susurro del destino llamando a cada uno a tomar una decisión. El corazón de Javier se aceleró. Sabía que su respuesta podía cambiarlo todo. La lucha entre la razón y el deseo lo desgastaba, ¿debería abrirse a esa conexión, o retroceder para proteger su corazón? Fue en ese momento que surgió un dilema en su mente, la valentía de mancomunar los dos desafíos, personal y profesional, o ceder ante el miedo de perder lo que habían edificado. Este cruce de caminos lo llevaría a una revelación que cambiaría su vida y su forma de enfrentar lo desconocido. Y entonces, mientras él analizaba la incertidumbre que pesaba en sus hombros, una idea brillante brotó en su mente. No se trataba solo de un proyecto, sino de una invitación a descubrir su verdadero yo, a forjar una identidad que siempre había temido explorar. ¿Podría permitir que su vida floreciera como aquel proyecto con Elena? Entrando en la tormentosa vorágine de sus pensamientos, Javier sintió que una decisión inevitable se acercaba, y con ella, el inicio de un viaje que lo llevaría a su más profundo autodescubrimiento. Pero mientras su voz titubeaba al intentar responder, un estruendo desde la sala de conferencias interrumpió el momento, recordándole que las cosas a menudo no suceden como uno espera. ¿Qué resultados tendrían sus decisiones? El desenlace parecía inevitable, y aún estaba por llegar. El estruendo resonó en la sala como una campana que marcaba el inicio del caos. Javier se sobresaltó, su mente interrumpida por un pensamiento fugaz sobre lo que significaba esa presentación para él, su futuro, su identidad y en especial, la conexión con Elena. El sonido provenía del pasillo, donde un grupo de colegas rezagados discutía sobre el mismo proyecto. La presión del momento intensificó sus pensamientos. Javier tomó una respiración profunda, aprovechando la distracción para organizar sus ideas. En vez de permitir que la incomodidad lo consumiera, decidió que era el momento de dar un paso hacia adelante. La charla pendiente con Elena sobre sus sentimientos no podía esperar más, al igual que el proyecto que habían comenzado a gestar juntos. Había crecido tanto en las últimas semanas que el miedo ahora parecía más pequeño, casi irrelevante. La próxima presentación no sería solo una evaluación de su trabajo en equipo, era la oportunidad para Javier de mostrar una nueva faceta de sí mismo. Había luchado contra sus inseguridades durante tanto tiempo que ya era hora de abrazar la posibilidad de que su voz y sus ideas eran tan válidas como las de sus compañeros. Se dirigió a la pizarra, preparado para esbozar los puntos claves de su propuesta. A medida que hablaba,
el tono de su voz se tornó más firme. Explicó cómo su enfoque podría transformar la pedagogía convencional y hacerla más accesible, unificando habilidades prácticas y teóricas. Con cada palabra, sentía cómo la confianza en sí mismo se asentaba como una segunda piel. Los rostros de sus colegas mostraban sorpresa, y en ellos logró ver un destello de admiración. Elena lo escuchaba con atención, sus ojos brillaban con orgullo. Su aliento se aceleraba mientras Javier exponía las ideas que antes habían permanecido calladas. El temor sucesivo a hablar en público se transformó en la satisfacción de sentirse comprendido. Se dio cuenta de que había comenzado a dejar atrás sus ansiedades, un viaje hacia la autoaceptación que había iniciado sin darse cuenta. Al terminar, sintió una sensación de liberación. No solo había presentado una idea, sino que había permitido que su voz tomara forma y espacio. Se giró hacia Elena, deseando compartir no solo su éxito, sino también los sentimientos que lo asaltaban. ¿Te gustaría que me apartara de la presentación principal? Quizás podrías considerar exponerlo tú sola, le sugirió. Su propuesta no surgía del miedo, sino del deseo de que la presentación fuera un triunfo conjunto. Pero en su interior sabía que era un paso hacia su crecimiento personal, donde el trabajo en equipo y la vulnerabilidad podían coexistir. Elena le sonrió, una mezcla de incredulidad y emoción iluminaba su rostro. No, Javier, esto no es solo tu trabajo, avesado en tu propia voz. Hiciste algo extraordinario hoy. Y confío en que juntos podamos lograrlo. Las palabras de Elena le dieron a Javier un impulso inesperado. La reafirmación no solo iluminó su día, sino que también sembró en él la visión de abrazar su autenticidad. La idea de que estaba construyendo un camino, no solo profesional, sino también personal, empezó a tomar forma en su mente. Al salir de la reunión, Javier sintió el aire caliente del pasillo empujarlo hacia adelante. La conexión con Elena se había vuelto palpable, una fuerza que lo animaba. De pronto, su realidad se sentía diferente, no era solo un cambio de perspectiva, sino un giro en el camino de su vida. Pero una pregunta lo acechaba. Si revelaba sus sentimientos, ¿podría afectar la sinergia que estaban creando? La idea de que su valía no dependía de la aprobación de los demás seguía germinando en su interior. Sin embargo, enfrentarse a esa revelación podría cambiar la relación que había empezado a valorarse tanto. Mientras su mente se debatía entre la razón y la emoción, un ruido a lo lejos lo atrapó de nuevo, el sonido de un ordenador estrellándose contra el suelo. La alerta de la inminente crisis resonó, obligándolo a hacer cálculos inmediatos sobre cómo gestionar la presentación y su vida personal en una sola jugada. ¿Qué decisiones tomaría en medio de esta inquietud? ¿Estaría listo para enfrentar tanto el desafío profesional como el personal sin dejar que uno eclipsara al otro? Cada paso lo acercaba más a un desenlace inevitable, y con eso, el eco de su propia voz comenzaba a sonar más fuerte que nunca. Javier caminaba por el pasillo, sintiendo la energía vibrante de la reunión aún fresca en su mente. Cada paso resonaba como un recordatorio de que se encontraba en un punto de inflexión. Las ideas que había compartido no solo se trataban de la presentación, sino de un cambio profundo en la percepción que tenía de sí mismo. El camino hacia la autoconfianza se trazaba ante él, y sentía la urgencia de seguir avanzando. Su mente, una vorágine de pensamientos, comenzaba a formular un plan. El proyecto le había dado una nueva perspectiva, pero su conexión con Elena lo impulsaba aún más. La posibilidad de abrir su corazón a ella se convertía en un dilema cada vez más palpable. La colaboración profesional se tornaba en una danza delicada de emociones, y una parte de él temía que cualquier paso en falso pudiera arruinar lo que había empezado a florecer entre ellos. Luego surgió la pregunta crucial, ¿estaba preparado para estar vulnerable tanto en lo personal como en lo profesional? Este pensamiento lo ocupó, Javier se detuvo y, en su mente, se enfrentó a la duda que lo asediaba. Se sentó en un banco vacío en el pasillo y se tomó un momento. Observó a sus colegas pasar, sumidos en conversaciones sobre el trabajo y sus propias preocupaciones. Ahí estaba él, apoderado de su voz, sin embargo, todavía atado por la inseguridad que lo había acompañado durante tanto tiempo.
mientras intentaba organizar sus pensamientos, se dio cuenta de que su verdadera batalla no era solo en torno a la presentación o la relación que esperaba construir con Elena, sino en su disposición para aceptar la vulnerabilidad como parte esencial de su crecimiento. La revelación lo golpeó con fuerza, había estado ocultando su verdadero yo detrás de una máscara de conformismo y temor. Con una resolución renovada, decidió que no podía dejar que sus miedos dictaran el curso de su vida. Era el momento de dar el siguiente paso. Se levantó y, sintiendo que cada decisión lo acercaba más a su autenticidad, comenzó a buscar a Elena. La encontró en un espacio adyacente, revisando sus notas. Cuando sus miradas se cruzaron, una chispa de complicidad iluminó el ambiente. Javier sintió un impulso irresistible de hablar, de abrirse respecto a lo que había experimentado, tanto en la presentación como en los sentimientos que llevaba guardando. Era como si su corazón estuviera dictando cada palabra antes de que su mente pudiera ponerle freno. Elena, hay algo que necesito compartir contigo, comenzó, su voz casi temblorosa de emoción. Pero otra vez, un eco de duda se instaló en su mente. ¿Estaba listo para ser tan honesto y expuesto? La urgencia con la que quería comunicarse parecía contradecirse con un temor subyacente a perder lo que tanto valoraba. Sin embargo, su tiempo de reflexión fue breve. Con un llamado interior a la valentía, prosiguió. Lo que siento por ti es más que profesional. Desde que comenzamos a trabajar juntos, he sentido que hay algo más. No quiero que esto afecte nuestro proyecto, pero es importante para mí que lo sepas. Elena lo miró, sorprendida pero con una intensidad que lo hizo sentir comprendido. En sus ojos, Javier vio una mezcla de curiosidad y emoción, como si las palabras que acababa de pronunciar resonaran en ella. Era un momento en el que todo se reducía a la posibilidad de un futuro compartido, con la presión de su decisión sobre la mesa. La respuesta de Elena podría transformar su conexión y abrir la puerta a un nuevo capítulo. ¿Sería capaz de aceptar esa vulnerabilidad? Mientras la tensión se acumulaba en el aire entre ellos, el destino de su relación pendía de un hilo. ¿Qué decisión tomaría finalmente? Javier sintió que el eco de su propia voz, más fuerte que nunca, le exigía dar este paso decisivo. Pero, al mismo tiempo, se preguntaba si estaba listo para afrontar las consecuencias que eso conllevaba. La respuesta, ahora, parecía depender no solo de él, sino de la reacción de la persona que significaba tanto. El silencio que siguió a su declaración se sentó pesado en el aire. Javier sintió cada segundo como un grano de arena que se deslizaba en un reloj, cada milésima de espera intensificando su pregunta interna, ¿había sido un error? Esa vulnerabilidad que había decidido aceptar comenzaba a fritar en su estómago, como un llamado visceral a protegerse de lo inevitable. Elena rompió el silencio con un leve suspiro. Javier, esto es, inesperado, dijo, sus ojos aún fijos en él, buscando ese rincón de su alma que minutos antes había osado revelar. Las palabras, llenas de una vulnerabilidad también, hacían eco en su mente. Esa voz que había hasta entonces sido suave se tornó más clara, su verdad más accesible. Javier sintió una punzada de miedo, pero también un destello de esperanza. No quiero que esto cambie nuestra dinámica si no te sientes igual. Pero necesitaba que lo supieras. Creo que, de alguna manera, siempre lo he sabido, agregó, sintiendo que la sinceridad lo liberaba mientras creaba espacio para escuchar la respuesta de Elena. El rostro de ella pasó por un arcoíris de emociones. Su mirada, indecisa, se desplazaba entre la sorpresa y la contemplación. Javier se vio reflejado en su lucha interna, justo como él, posiblemente temía a lo desconocido. La conexión, aunque intensa, era un nuevo territorio. Lo siento, Javier, no esperaba esto. Yo he sentido una conexión especial también, pero nunca quise cruzar esa línea. La dinámica del trabajo es complicada, respondió ella, su voz ahora un leve susurro que evidenciaba la tormenta dentro de su mente. La franqueza de su respuesta dejó a Javier tambaleándose. No era un no rotundo, pero tampoco un sí. Entiendo. Este es solo un punto de partida, ¿verdad? No quiero presionarte, intentó disipar el peso de sus expectativas.
Sin embargo, una parte de él ardía ante la posibilidad de que todo podría evolucionar hacia algo significativo. Esta experiencia lo llevó a una reflexión más profunda sobre lo que significaba para él esta conexión. Se dio cuenta de que no solo deseaba a Elena por lo que ella era, sino que también deseaba convertirse en la mejor versión de sí mismo a su lado. Este camino hacia la autenticidad lo llevó a un entendimiento más amplio sobre el amor, la pasión y el compromiso. Javier se obligó a enfocarse en el presente, lejos de la incertidumbre del futuro. Entonces, trabajemos en esto, dijo cautelosamente, con la esperanza de que un nuevo espacio pudiera abrirse entre ambos. Sin presiones, solo la posibilidad. Se sintió un poco más seguro al pronunciar esas palabras, como si pudiera tejer un puente en medio de la confusión. Mientras las horas se deslizaban hacia la tarde, la conversación fluyó en diversas direcciones, cada vez más intensa y sincera. Javier notó cómo sus fobias se iban diluyendo en la calidez del ambiente. A medida que desnudaban sus pensamientos y emociones, su conexión parecía volverse más fuerte, como si exploraran los cimientos de algo prometedor. Sin embargo, en su interior, Javier comenzó a cuestionarse. La revelación de sus sentimientos podría haber sido el primero de muchos pasos hacia su evolución personal. ¿Qué pasaría si todos los cambios que estaba intentando implementar afectaban su relación profesional con ella? Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no solo estaba en abrir su corazón, sino también en afrontar la realidad de lo que podían perder. Al finalizar la jornada, la sensación de urgencia retornó a su pecho. La relación con Elena, tanto profesional como personal, podía ser un campo de crecimiento o un campo minado. Mientras salían del edificio, Javier sintió que esta nueva etapa lo invitaba a explorar más su propia identidad. Se estaba convirtiendo en alguien diferente, un hombre que abrazaba sus miedos y luchaba por ser auténtico. Afuera, la noche se cernía sobre ellos, pero en el fondo, Javier sabía que el viaje apenas comenzaba. Solo estaba en el umbral de una transformación que podía cambiar no solo su vida amorosa, sino también su carrera. La pregunta que lo perseguía ahora era cómo equilibrar ambos mundos sin romperse. Mientras caminaba hacia su coche, sintió un escalofrío de anticipación y miedo. Tenía una visión, pero el destino estaba dibujándose en el horizonte, lleno de caminos entrelazados que emergían de su decisión inicial. Javier no sabía cuál tomaría, pero la inquietud de su elección añadía un nuevo sabor a su vida. La posibilidad de un amor no correspondido seguía pulsando en su mente, y Javier se preguntó, ¿era este el momento de arriesgarlo todo, o había una lección más por aprender sobre su propia fortaleza antes de dar el siguiente paso? Javier se despertó al amanecer de un nuevo día, sintiendo la luz del sol filtrándose a través de la ventana. Había pasado una noche turbulenta, llena de reflexiones sobre el momento decisivo que había vivido con Elena. La conversación, marcada por la vulnerabilidad y la sinceridad, había sembrado en su corazón una mezcla de esperanza y ansiedad. Sin embargo, en lugar de permitir que la incertidumbre lo consumiera, decidió que era el momento de tomar el control de su vida y dar pasos significativos tanto en su carrera como en su vida personal. Con renovada determinación, Javier dedicó el día a afinar el proyecto educativo que había estado desarrollando con Elena. Las nuevas ideas fluyeron de su mente como un torrente. Se dio cuenta de que este proyecto no solo tenía el potencial de revolucionar su aula, sino también de solidificar su posición como un líder en el ámbito educativo. En cada estrategia que plasmaba, su confianza crecía, cada aporte valía la pena y su voz tenía un lugar en la conversación. Aunque su corazón todavía sentía el peso de las expectativas familiares, la posibilidad del cambio lo empujaba hacia adelante. La tarde colmó de energía la sala de profesores mientras Javier y Elena presentaban su proyecto ante sus colegas. Él se dio cuenta de que no se trataba solo de la propuesta educativa, sino de un acto de valentía personal donde el reconocimiento de su pasión era vital. A medida que exponía sus ideas con claridad y convicción, se apercibió de que no solo estaba cambiando la percepción de los demás sobre su trabajo, sino que estaba redescubriendo su propia valía. Las críticas se desvanecieron, convertidas en preguntas profundas que demostraban interés y admiración. Terminaron la presentación con un aplauso unánime, y Javier sintió una oleada de orgullo. Había logrado lo que una vez consideró inalcanzable.
Sus colegas, en lugar de reprocharlo, lo invitaban a liderar el proyecto desde un lugar de reconocimiento y respeto. Ya no era solo el profesor que luchaba contra las sombras, sino un innovador dispuesto a marcar la diferencia. Pero más allá del reconocimiento profesional, su conexión con Elena estaba siendo fortalecida. Mientras los festejos y elogios se compartían, no pudo evitar encontrarla entre la multitud. Sus ojos brillaban, llenos del mismo entusiasmo que había sentido durante su presentación. Esa noche, después del evento, Javier decidió que era el momento de ser totalmente honesto con sus sentimientos. Se encontraron en un café, un lugar acogedor donde el ruido de la vida cotidiana se desdibujaba. Elena, empezó, su voz seria pero esperanzada, me di cuenta de que estar contigo no solo es construir un proyecto. Es sentir que, a pesar de todas las dificultades, puedo ser verdaderamente yo. Necesito que sepas que quiero explorar esto entre nosotros. Elena sonrió, su expresión iluminada con alegría y comprensión. Lo sentí desde el primer día que comenzamos a trabajar juntos, reveló. Te admiro no solo como educador, sino como persona. Nuestra conexión me inspira, y creo que podemos hacer cosas maravillosas juntos, tanto en nuestra vida profesional como personal. Javier sintió un alivio inmenso y el escalofrío de su miedo se diluyó en el aire cálido del café. Había culminado un ciclo de duda y desconexión, y en su lugar emergía la promesa de un nuevo camino. Los días se convirtieron en semanas, y Javier continuó trabajando en su proyecto, ahora con Elena a su lado, formando un equipo consolidado. Cada día aprendía más sobre sí mismo y sus capacidades, confrontando y abrazando sus inseguridades. Con cada pequeño triunfo, la confianza que había ganado lo convirtió en un educador más incisivo y respetado. Los estudiantes comenzaron a notar la diferencia. Sus clases se convirtieron en un espacio vibrante donde el aprendizaje se sentía realmente involucrado y significativo. Entretanto, su relación con Elena floreció. Con un respeto mutuo y un amor que crecía en cada rincón de sus interacciones, aprendieron a equilibrar sus vidas profesionales y personales. La vulnerabilidad que una vez había temido ahora se sentía como su mayor fortaleza. Javier había logrado construir una vida en la que su voz era clara y su corazón estaba abierto, ambas realidades integrándose en armonía. Finalmente, llegó el gran día de la implementación de su proyecto en la escuela. Javier se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos, había transformado la ansiedad en emoción. Al observar a los estudiantes participando activamente, sintió que había conquistado no solo su miedo, sino que había probado ser el nuevo tipo de educador que siempre había deseado ser. Al finalizar el día, se sentó en el parque que solía visitar de niño, mirando al horizonte. La satisfacción que lo envolvía era palpable. Había logrado llegar a un punto en el que podía equilibrar su carrera con sus deseos personales y la responsabilidad familiar. La culpa que alguna vez había sentido se había transformado en gratitud, por su familia, por el amor que había encontrado con Elena y por la oportunidad de ser el profesor que siempre quiso ser. Javier no solo había demostrado que podía superar su conflicto interno, sino que había alcanzado el reconocimiento que merecía. Su vida había cambiado en 30 días, y cada experiencia había valido la pena. Con ese pensamiento, se sintió en paz, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer junto a Elena. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre la conclusión. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. El verdadero cambio comienza con ustedes.